Hoy en el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial para el canal. Su nombre es Paulina González, la hija de Daniela, la cual recientemente se acaba de graduar de medicina, ¿correcto? Sí. Ok. La traje aquí porque yo, y al igual que quizás muchas personas, van a tener muchas dudas, porque es una carrera muy extensa y muy difícil en cualquier parte del mundo. Pero como bien saben, allá en Venezuela pasan por ciertas situaciones que la hacen aún más complicada. Y tengo muchas curiosidades que me gustaría preguntarle. El número uno, ¿cómo estás? Bienvenida, Pauli, saluda ahí. Gracias, hola. Muy bien, gracias por invitarme, Kevin. Aquí estamos a las órdenes. Quería empezar con lo básico. ¿Qué te motivó a estudiar una carrera tan importante para la sociedad y tan difícil al mismo tiempo? Que he escuchado que es una carrera donde mucha gente que, ¿cómo se diría en inglés? Como lo dijo la chica que estaba aquí el otro día, selfless, que es como que tú quedas en un segundo plano para tú atender a las personas y brindarle el cuidado de la salud. ¿Qué te motivó a ti? Bueno, yo desde pequeña, a mí desde pequeña me gustaba caminar por los pasillos del hospital, porque mi mamá trabajaba al frente del hospital. Okay. Ella trabajaba en una cuestión de telecomunicaciones y yo siempre a veces iba para el trabajo de ella. Y a veces me llevaba dentro del hospital y a mí me gustaba caminar por los pasillos, los olores, los pacientes, cosa que es extraña porque Sí, a no todo el mundo le gusta el olor del hospital. claro. Los pasillos, la gente enferma no le gusta, casi nadie le gusta eso. Pero a mí me llamaba la atención. Entonces yo desde pequeña me interesó la carrera. Okay. Entonces por eso es que me gusta medicina. Desde pequeña tuve como esa atracción hacia esa carrera. Sí, que fue un amor a primera vista. ¿Verdad? Es muy, como bien escucharon, es algo que no, como bien dijiste, no a todo el mundo le gusta, o sea, el olor de los hospitales. Porque me identifico con lo que dijiste, uno va a los hospitales y uno, ¿sabes? Huele a limpio. Ese olor como a, no sé qué es lo que usan ellos para limpiar, pero tú, no importa en qué lugar del mundo tú vayas a un hospital, tú sabes que estás en un hospital. Te pueden vendar los ojos y sabes que estás en un hospital. Entonces, tu mamá trabajaba en comunicaciones, en una tienda de, me imagino que de celulares. Sí. Y ibas de vez en cuando, entrabas al hospital y veías cómo era la dinámica. Wow, ¿sabes? Que fue prácticamente, como bien dije, amor a primera vista. Entonces, de esas primeras experiencias en la, ¿sabes? Como, porque ¿a qué edad tenías cuando empezaste a enamorarte de la antes de empezar a estudiarlo? Cuando me dijiste ya que tu mamá trabajaba en comunicaciones y ibas de vez en cuando, ¿qué edad tenías, si recuerdas? Tenía como 7, 8 años. Porque, ¿sabes? Que eras bien pequeña, ¿sabes? Que, wow, eso que ya desde muy temprana edad, ya eso era lo que tú veías. ¿Cuáles son los retos y las adversidades más grandes para entrar a la universidad? Y, o ya saber, ya, porque fue de 7 años, vamos a poner 7, 8 años, cuando ya tenías ya la adolescencia, ¿cómo fue esa travesía para tú decir, ya no, definitivamente esto es lo que yo quiero y voy a entrar ahí? ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo? Para entrar a una universidad en Venezuela tienes que tener buen promedio. Allá la puntuación es en base a 20. Ok, Entonces tú tienes que tener un promedio de 18,5 a 20 puntos, lo cual es difícil. Tener un promedio de 18,5 a 20 puntos es difícil. Y entonces hay un programa que se llama OTSU, que no sé qué es lo que significa, que es un programa del gobierno que asigna los cupos por universidad, ok. dependiendo de tu promedio y de tus recursos económicos. Allá en Venezuela, mientras más pobre eres, así, tienes oportunidad de entrar a una universidad pública. Mientras, Pero es contradictorio porque si tú no tienes las maneras económicas, ¿cómo vas a entrar a la universidad? Porque hay que tener dinero para costear los libros, hay que pagar alquiler, pasaje, todo eso. Entonces, pasé 2 años intentando entrar a una universidad donde dieran medicina. Allá hay universidades públicas y universidades privadas, pero la carrera de medicina solamente la dan en las universidades públicas y son universidades contadas, no todas las universidades de Venezuela dan medicina. Entonces, yo intenté varias veces, la segunda vez que intenté,
intenté en una universidad que prácticamente es del gobierno. A mí no me Ok. gustaba esa universidad, sinceramente. Pero metí como quien dice, mi cuestión, mi promedio y toda esa cuestión, Ok. y salí seleccionada ahí. No me tocaba de otra, porque Sí, te tocaba entrar. La sí, idea era entrar. sí, la idea era entrar. Entonces la OTSU me asignó un cupo ahí. Eran 300 estudiantes y yo quedé de 275. O sea, Pues, casi no entraba. casi no entraba. Wow. Eso para que vean que cuando a ti te gusta algo, no importa lo que sea, y tú te pones a indagar, a buscar la manera de entrar, no importa, como bien dije, la idea es entrar. O sea que de 300 estudiantes, fuiste alrededor de las 275 que pudiste entrar. O sea que estabas a ley de 25 estudiantes de Sí, quedarte fuera y tener que intentarlo nuevamente. exactamente. ¿Qué tiempo, qué tan larga es la carrera? Por lo menos lo que tú tienes que un bachiller, es que nosotros le decimos diferente. Nosotros asociado, bachillerato, bachiller ustedes es como escuela superior, pero nosotros Ujú. bachillerato es como 4 años de estudio. ¿Qué tiempo tomó tu carrera? ¿Qué tiempo te tomó? ¿Cuántos años? Bueno, en la universidad donde yo quedé son 6 años, 6 años, ok. pero hay otras universidades autónomas que toman 7, 8 años. Ok, o sea, te tomó 5 entonces. 6, 6 sí, o 6. Wow, sí. 6 años. ¿Y siempre estuviste en la misma universidad o tuviste que ir de universidad en universidad? ¿Te cambiaste? ¿Cuál fue la dinámica? No, siempre estuve en la misma universidad, pero a partir del cuarto año hacemos pasantía en el hospital, que ya no sería en la misma universidad, sino en un hospital universitario, que son los hospitales donde ingresan estudiantes y aprenden todo lo que tenemos que aprender en un hospital, pues, Sí, lo los que, lo que estudiantes. le llaman el field como tal, lo que ya ¿cómo te le diría? En el campo de batalla, por decirlo Ujú, así. Ahí es donde vas a sí. ver la gente muriéndose, la gente cortada. Wow. Ya después de qué tiempo entras al hospital, ¿en el cuarto año o en qué año? En cuarto año, de primero a tercer año Es teoría. son teorías y de cuarto a sexto año es la práctica, pero particularmente esa universidad es así, porque hay otras universidades, por ejemplo, la Universidad de Oriente, que eran los compañeros que nosotros teníamos en el hospital, eran ellos por semestre, ellos hacen 14 semestres que equivale a 7 años. Ok. Entonces ellos hacen 6 años, 6 años y medio de teoría y el último semestre es de pura práctica, que Ok, eso es medio año prácticamente. A diferencia de nosotros que hacemos 3 años de práctica. Entonces, ok. se podría decir que es una ventaja. Sí, pero vas a estar más experimentada, vas a tener ya, por decirlo así, un año de ventaja, porque tuviste la práctica extra en el field. Sí, Wow, exacto. interesante. De la teoría, porque 4 años en teoría, eso me imagino que es abrumador, o sea, abrumador de tanta información, te saturas, mucho libro. ¿Qué es lo más difícil de la teoría para ti, en tus palabras? Sabemos que tienes que leer libros, exámenes. ¿Hay algo ya te cansaba? ¿Nunca estuviste en un nivel de decir, estoy harta de esto, como que no puedo más? ¿Qué sentías, sabes? Bueno, esa universidad tiene la particularidad que nosotros vemos por año. Cada año veíamos 10 materias. Y ver 10 materias es bastante difícil. Porque nosotros veíamos clase de lunes a viernes y de lunes a viernes teníamos que ver las 10 materias. Y eran Wow, 3, 4 horas aproximadamente por materia, incluso la veíamos 2 veces por semana. La cual era wow. bastante tedioso porque había materias que, o sea, consumían tiempo, pero no eran tan importantes. Nosotros veíamos antropología, en el primer año, por ejemplo, antropología, articultura, metodología de la investigación, que es extensa, no es importante en primera, sí es importante, pero la aplicamos en el último año para hacer el trabajo de investigación. Pero habían otras materias como anatomía y histología, perdón, que eran súper extensas, entonces nosotros con esas materias extras que teníamos, entonces era como que daba tiempo para estudiar anatomía y histología, que es bastante larga. Claro. Entonces, a veces iba a entrar el colapso, porque yo decía, o le presto atención a una o le presto atención a la otra, o qué hago, tengo que hacer un trabajo de esta, pero también tengo que estudiar para esta. Entonces, era bastante difícil ver 10 materias en una semana, todas las semanas las 10 materias. Entonces, Wow. era bastante cansón. Entonces, eso fue lo que, como que el choque que yo tuve, que ver 10 materias
por cada año. Para una carrera tan exigente y Claro. que tiene lo que uno conoce como materias filtros, que las materias filtros son las que tú necesitas más, como que estudiar más, pero tenías esas otras materias que eran sencillas, pero que te quitaban tiempo también. Claro. Te pregunto, porque por ejemplo, la antropología, me dijiste que tuviste antropología, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Por qué te hacen agarrar estas clases? Porque, ¿qué es antropología? ¿Antropología no tiene que ver con medicina o sí? Es como otra No, rama. no. Son como unos créditos que te exige la universidad para Sí, agarrarlo. Wow, sí. es un poco retante. Por lo menos yo lo que lo estoy viendo de afuera, me imagino que sí es retante. Porque tu pasión es ser doctora. Y tú dices, wow, tengo que enfocarme en estas clases extras, por decirlo, por llamarlas de alguna manera, que relativamente no tienen que ver básicamente con la medicina, sino que es un crédito que te exige la universidad. A la hora de, ¿sabes? No a la hora, pero tienes que hacer, tuviste que hacerlo, te graduaste. Felicidades por eso, by the way. Um, es difícil decir contra. Tengo tarea de, por ejemplo, anatomía, que sí tiene que ver con lo que estás estudiando. A antropología, y, coño, tengo que concentrarme en esta, o en cuál me debo concentrar más, en cuál le tengo que meter más empeño, ¿sabes? Me imagino que es retante a la hora de tu contra. ¿Por qué me están dando esto y me están saturando por otro lado de anatomía? Porque son 10 clases por semana, me dijiste. Ujú. ¿Sabes? Wow, ¿sabes? Está duro. No es como la gente piensa que sí, ellos estudian y se leen 20 libros y ya no. Es No. más allá, es súper retante. Ya cuando pasas del cuarto año, ¿verdad? Y ya estás en el hospital. Yo imagino que tuviste que haber sentido por dentro de ti como que ya estoy llegando a mi meta porque te apasiona. ¿Sabes? Estás directamente ahí con los olores, con los pacientes. Ujú. Ya no es teoría. Ya estás ahí batallando día a día, aprendiendo de los doctores que llevan tiempo ahí, de los mismos profesores, hasta de los mismos pacientes. Porque no es lo mismo tú, digo yo, y si estoy equivocado, corrígeme. No es lo mismo tú estar leyendo un libro y practicando la teoría con el profesor, a que veas un paciente que esté, por ejemplo, tosiendo, con fiebre en yo no sé cuántos grados, y ya tú sepas, ¿sabes? Te estás familiarizando con tu carrera día a día ya, porque estás directamente en el campo de batalla. ¿Qué fue lo que más que te gustó cuando entraste al campo de batalla? Bueno, lo que más me gustó fue el contacto con los pacientes, cuando te dicen doctora y tú todavía no eres doctora, pero te dicen doctora y eso te ¿Te motiva? motiva y uno siente como una satisfacción muy grande cuando te dicen doctora, aunque no lo seas. Claro. Pero fue muy distinto a lo que yo esperaba, porque cuando yo tenía 7 años, 8 años, que iba para el hospital con mi mamá, era otros tiempos, era como más, había más insumos y esa cuestión, pero cuando yo llego a cuarto año, por cuestiones de política y esa cuestión, el hospital era un total desastre. Wow, sí que Y no eso a mí era. me decepcionó muchísimo. Entonces, llegaban muchos pacientes, porque era un hospital universitario donde llegan demasiados pacientes, y no hay insumos. Entonces, Wow. como que tú tenías al paciente ahí, pero no podías hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay insumos. En los hospitales en Venezuela no hay nada. No hay Wow. absolutamente nada. Entonces, son pacientes de bajos recursos, tú le dices, mira, tienes que traer la jeringa, tienes que traer esto, tienes que traer lo otro. Wow, Eso qué era un insulto horrible. para el paciente. Como que, ay, aquí no hay nada. No, no hay nada. Wow, es súper retante, claro, para los pacientes, porque, como bien dijiste, no están en una buena situación, el país está mal, y por ende las personas que no tienen buenos recursos, pues se encuentran aún peor. Pero es muy retante para ti ¿cómo se dice la palabra? Residente, doctor, Como como estudiante o estudiante, interno de como pregrado. interno, eh, encontrarte con esa situación. Porque por dentro de ti, tú quieres dar lo mejor posible. Entonces, lo mejor posible, quizás en tu estudio, en tu vuelta, estás bien, pero cuando estás con el paciente, que le tienes que decir, mira, tienes que traer, como dijiste, tienes que traer jeringa, qué sé yo, suero, pañal, lo que sea. Wow, me imagino que te llena de impotencia porque no puedes hacer nada. Entonces, hay que mantener una línea de profesionalismo. ¿Sabes? Ujú. Que me imagino que cuando digo profesionalismo es que quizás por dentro de ti, por ejemplo, un caso de un niño, te parte el alma
porque sabes que no está en ti. Entonces, tienes que mantener esa serenidad de que, bueno, lamentablemente no puedo hacer nada, ¿sabes? Wow, Exactamente. eso es algo que mucha gente no ve. Cuando, por ejemplo, nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos vamos a un hospital y aquí está el plan médico. Aquí me atrevo a decir que el 85% de las cosas tú no tienes que pagarlas. Y mucha gente quizás escuche esto. Los de Latinoamérica que nos están escuchando quizás se pueden familiarizar con estas cosas que estamos hablando, porque posiblemente puede ser igual. Un poquito menos, un poquito más, pero se familiarizan. Pero los que estamos acá, yo al escuchar eso de ti me sorprendo porque ¿cómo es posible que, que en un hospital no estén las cosas que se necesitan para atender a un paciente? Como por ejemplo la jeringa. Es bien retante. No me quiero imaginar tú ahí. En esos casos que tú viste, ¿qué fue? No, ¿qué fue? Nómbrame algún caso que tú dijiste, wow, si no, si este hombre o esta mujer vino aquí para ayudarla y no tenemos cierto artículo, cierto medicamento, esa persona va a morir, ¿sabes? ¿Qué viste? ¿Qué pudiste ver que, coño, ¿cómo puede ser? Bueno, particularmente fue en pediatría, porque en pediatría hay obviamente niños. Entonces había un niño, ya estaba en fase de SIDA, ya el niño se sabía que iba a morir. Wow. Entonces eso fue horrible porque el niño estaba una desnutrición, pero una desnutrición extrema. Y entonces tenía infección, infección por bacteria, infección por hongo. Y los hongos literal se lo estaban comiendo. Tenía huecos en varias partes de su cuerpo y eso fue para mí impactante. Uno sabe, uno como médico, uno sabe cuándo el paciente va a morir. Claro. Pero, o sea, saber que va a morir porque no hay nada, ya es otra cosa. Sí. Porque no hay insumo, no hay el medicamento, la mamá no tiene para comprar el antibiótico o esta cuestión. Entonces, uno como que uno se decepciona mucho. Estudiar medicina en Venezuela es como una, ¿cómo explicarlo? Este es como un reto. No todo el mundo se queda estudiando medicina ya, porque yo recuerdo que cuando yo entré en primer año de medicina, nosotros éramos 60 estudiantes y quedamos, ya cuando finalizamos tercer año, éramos 32 estudiantes más o menos. O sea, la mitad había desertado. Y no había desertado porque, ay, no me gusta, no sé qué, medicina no es para mí. No, habían desertado porque no tenían dinero. Y en ese momento, que eso fue en el 2017, 2018, Venezuela estaba en un momento que uno lo cuenta y nadie se lo cree. No había comida, o sea, el alquiler era súper caro y no alcanzaba. O sea, el sueldo mínimo allá en Venezuela no alcanzaba para nada. Entonces mis compañeros fueron desertando porque no tenían las maneras de quedarse viviendo allá donde estaba la sede de la universidad. Por ejemplo, yo vivía a 12 horas desde mi casa a la universidad, Wow. eran 12 horas. Entonces, el pasaje en bus, porque no había aeropuerto porque eso es un pueblito, no había aeropuerto. Entonces yo tenía que irme en bus por escala en varios estados hasta llegar allá, más la Wow. residencia, que es el alquiler, más la comida. En ese momento no había comida en Venezuela, o sea, todo tú lo conseguías, como uno decía ya coloquialmente, bachaqueado. Ok. Entonces, yo por lo menos tenía el privilegio que mi mamá estaba aquí, mi mamá me mandaba, yo resolvía. Pero tenía compañeros que no, que a veces que comían, que si arroz con grano, arroz con huevo, eso era una comida para ellos. Y para mí eso no era una comida. Wow. Entonces, fueron desertando. Y quedamos la mitad, o sea, de 60 a 30 es la mitad. Sabe mucho, sabe mucho. Y yo, wow, qué fuerte, porque es como dices, quizás no es que se cansaron de la carrera, quizás no es que ya no les gusta, quizás no es que no quieran, es que la necesidad los empujó a Ujú. salir. Y eso es bien triste porque, coño, no me quiero ir por el tema del gobierno, ¿ves? Pero, ¿sabes? Sin profesionales en un país no es nada, Ujú. ¿me entiendes? ¿Sabes? Sin doctores, un país sin doctores, ¿qué va a hacer de la sociedad? Porque todos necesitamos medicina, ¿sabes? Todos necesitamos Ujú. en algún momento, no vamos a ser jóvenes toda la vida. Muchos irresponsables que piensan que van a ser eternos. No, ¿sabes? Tú tienes que hacerte tu chequeo y tus cosas. Y wow, me quedé loco cuando dijiste 12 horas para tú llegar a, en este caso, al hospital, ¿verdad? Porque estaba de,
interna. A la universidad. A la universidad, ¿sabes? Ya todavía no estabas en el hospital. Wow, 12, ¿sabes? Pero ven acá, tú te quedabas, o sea, dormían en la universidad, tú tienes que terminar y tienes que regresarte las 12 horas para atrás. ¿Cómo era? No, o sea, 12 horas para yo llegar al lugar donde estaba la sede de la universidad. Yo tenía una residencia y yo pagaba alquiler ahí. Ok. Entonces, después que uno termina los 3 años en teoría, a nosotros nos mandan a elegir el hospital más cercano a tu casa. En este caso, yo soy del estado Sucre y el hospital más cercano que yo tenía para hacer mis pasantías era en el estado Monagas, que no eran 12, sino 3 horas de mi casa. Por lo menos eran más cerca, pues. Pero igual hay compañeros que o sea, tienen de su casa al hospital eran mucho más tiempo. Pero, Claro. ¿qué más tocaba? No, la universidad tiene convenios con hospitales, pero no tiene convenios con todos los hospitales de Venezuela, sino algunos, que son los hospitales universitarios, que, como lo dice el nombre universitario, para estudiantes universitarios que están estudiando y que quieren hacer pasantía en el hospital. No todos los hospitales son aptos para los estudiantes de medicina, únicamente los que son universitarios. Y no todos los hospitales de Venezuela son universitarios, claro. Entonces, nosotros nos mandan a un hospital universitario. Yo elegí en Maturín, en Monagas, y eran 3 horas de mi casa. Entonces, ahí igualmente tenía que pagar alquiler y esa cuestión. Gracias a Dios, mi abuela tenía una casa ahí y me quedé en la casa de mi abuela. Por esa parte, tenía ya como que, Un poco de ventaja. sí, con respecto a mis otros compañeros sí tenían que pagar alquiler, aparte del alquiler, el pasaje y no sé qué, pero particularmente en ese tiempo fue cuando llega el momento de pandemia. Wow. En Venezuela, cuando llega pandemia y nos vamos a cuarentena, particularmente en ese tiempo los buses, el transporte no trabajaba. Entonces yo tenía que caminar desde la casa de mi abuela al hospital para ver mis clases, para ir al servicio, ver los pacientes y esa cuestión. ¿Qué tiempo te tomaba caminar de tu casa de tu abuela al hospital? Como 1 hora, hora y media. Wow. ¿Sabes? Es duro. Es muy contra Paulita, Félix. De verdad que yo te estoy escuchando y yo conozco tanta gente, y entre tanta gente me incluyo a mí, que ponían o pusieron muchísimas excusas a la hora de terminar la carrera, X o Y carrera, ¿sabes? Que se pusieron para estudiar. Que si transportaciones, que si comida. Y yo te escucho y yo digo, wow, esta mujer primero viajaba 12 horas, después consiguió algo más temprano, ¿sabes? Más cerca, Más cerca. cae la pandemia, está obligada a caminar 1 hora y media, son 3 horas, 1 hora y media ahí, 1 hora y media para regresar, son 3 horas, y no se quitó, ¿sabes? Es sorprendente, y te felicito de verdad, de todo corazón, y a cualquier estudiante que esté viendo esto, cualquier persona, vean que sí se puede, las excusas, los límites los pones tú. Pero bien dicho, ya dicho eso, cuando cae la pandemia, que estás ya en el hospital, me imagino que se complica aún más la situación. Porque aparte de que no hay los insumos, hay más pacientes. ¿Cómo tú te protegías? Porque si no hay insumos, a la hora de que no te diera COVID. ¿Cómo fue? Me imagino que eso fue otro reto, un 10% más a la montaña de reto que tenía. Pues, si me puedes contar un poco de eso, cuéntame. Bueno, no nos protegíamos. A nosotros nos daban insumos para protegernos. A veces eran como 100 pacientes diarios que veíamos con COVID. A nosotros no nos daban nada. Nosotros teníamos que comprar, que si la mascarilla, no sé qué, la cuestión es esa de bioseguridad. Pero el hospital en ningún momento nos dio algo para nosotros cubrirnos, algo, no. Jamás. El Wow. hospital no te da absolutamente nada. Todo lo que a veces podíamos resolver, realizar una cura o otro procedimiento, salía de nuestro bolsillo. Porque nosotros queríamos aprender. Si nosotros queríamos aprender, nosotros teníamos que llevar los insumos para hacer los procedimientos. Nosotros le regalábamos las cuestiones al paciente y le hacíamos el procedimiento de una vez.
para poder aprender, porque si no llevábamos ningún insumo y el hospital no tenía insumos, no íbamos a aprender nada. Sí, prácticamente iban a perder el tiempo, porque Exactamente. estaban ahí, iban a ver los pacientes, pero no iban a poder terminar de diagnosticarlo, por decirlo así, ¿verdad? Wow, ¿sabes? Que son cosas encima de cosas y encima de cosas que lo hicieron difícil día tras mes, tras año de difícil. Pero aún así lograste conseguirlo. Sí. Querer es poder. Entonces te graduaste. ¿Cuánto es tú? Me dijiste que desertó casi la mitad o un poco más de la mitad de tus compañeros en el transcurso de los 6 años. Desertaron. ¿Cuántos de esos estudiantes que quedaron se graduaron? ¿Todos se graduaron? ¿Algunos? ¿Qué pasó? No, sí, todos se graduaron, gracias a Dios. Qué bueno. Otros, o sea, por ejemplo, otros no se graduaron este año que yo me gradué, pero se van a graduar este año siguiente, porque por la pandemia, el hospital donde ellos quedaron, le dijeron, mira, no, aquí no queremos estudiantes porque no vamos a correr con el riesgo de que el estudiante se enferme y se muera, porque pasó. Sí. Hubo un caso, un estudiante en otro estado que fue en tiempo de COVID, él se enfermó de COVID y él falleció, estaba en el 5.º año de medicina y ya le faltaba un año para graduarse. Wow. Sí, entonces, otros, o sea, la mayoría nos graduamos este mismo año, pero otros estaban el año siguiente, por lo mismo creo que el hospital dijo, no, no queremos estudiantes aquí, entonces van a tener que esperarse en su casa porque no queremos correr el riesgo de que se mueran los estudiantes. Entonces, pero sí, sí, todos nos logramos graduar, casi Bueno. todos. Eso está excelente, ¿sabes? Todos lo lograron. Todos, no importó las piedras, no las piedras, las montañas que tienen en el camino. Sí, Porque son retos que, ¿sabes? Es algo, prácticamente todo está a favor de que te quites. Con todo lo que me has contado y quizás cosas más que no hemos llegado a hablar, la, la trayectoria está para que te rajes, ¿sabes? Coño, no tengo gasas, no tengo jeringa, no tengo suero, no tengo transportación, no tengo comida, ¿sabes? Todo está a favor de que te quites. Y a pesar de todo lo lograron. sí. O sea, se graduaron de medicina general, ¿verdad? Médico cirujano. Médico cirujano. Ok. ¿Cuáles son tus planes ahora que estás aquí en los Estados Unidos? ¿Sabes? Revalidar y qué sé yo, pero ¿cómo te digo? ¿Cuál va a ser tu concentración? ¿Te vas a quedar en cirujano o vas a escalar algo más? ¿Qué piensas hacer? No, después que uno se gradúa, bueno, en Venezuela te dan el título de médico cirujano, pero en realidad ser como ser un médico general. ¿Ok? Después que tú haces, te gradúas, obviamente nosotros tenemos que hacer un posgrado para hacer el área que más te gustó. Puede ser cardiología, medicina interna, cirugía, pediatría. A mí en particular me gustó el área de la parte quirúrgica. Me Ok. voy más por urología o neurocirugía, que también me gusta. Allá en Venezuela, por ejemplo, haces un año de artículo 8, que se conoce como la rural, que es un año trabajando en un ambulatorio. El médico ya, como médico rural, cobra, este, o sea, al cambio en dólares serían como $50 mensuales, cosa que eso no Wow. es absolutamente nada ya. Y después que hace su artículo 8, hace una prueba de admisión para un posgrado que le haya gustado. Que igual el sueldo es como $100, más o menos, creo que menos que eso, al mes. Entonces, Wow. ser médico en Venezuela no es rentable para nada. Y si vas a hacer un posgrado, tienes que tener dinero y un carro, obviamente, para que tú transportante, porque estar en el hospital y ir al hospital en bus, porque ya los especialistas te exigen que si la revistas a las 6:30 de la mañana, y tienes que estar aquí antes de las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana. Entonces, agarrar un bus a esa hora no está fácil. Tienes que salir bien oscuro de tu casa para llegar al hospital, cumplir con tus pacientes, con el posgrado y toda la cosa. Sí, que es prácticamente imposible. Y además que se pasa todo el día en el hospital, entonces tú tienes que tener a alguien que te lleve la comida o estar comprando la comida en el cafetito del hospital o pedir algún delivery o otra cuestión. Y eso es dinero. Entonces, para tú ser un posgrado en Venezuela tienes que tener dinero. No obviamente tienes que ser millonario, pero sí que tienes que tener los recursos para que sea un poco más fácil.
Claro, porque me imagino que no todo el mundo tiene la facilidad de, como está haciendo el posgrado, de vivir cerca del hospital. Vamos a poner el ejemplo que viven, vamos a poner un ejemplo general que vivieran todos a 3 horas del hospital. Como que la que sea, como dijiste, la transportación. No todos, o sea, como dijiste, hace falta un carro, pero vamos a decir que no todos tienen un carro. Entre transportación, comida y alquiler, ¿cuánto tú crees que se gastaría, o Al sea, al mes. mes? Ajá. Por lo más bajito así, sin lujo, sin nada, puro lo justo para el alquiler, el transporte y la comida, como unos 600, $700. Wow. Y te Entonces, ganas $100 al y mes. te van haciendo al mes que tienes un total de un negativo $500. O sea, no es rentable para nada. Entonces, ya yo entiendo ahora por qué tanta gente se va. Y dice, no, no más. Entonces, ya estás aquí. Ujú. ¿Cuáles son los planes ahora? Bu- ¿Cuáles son los otros retos? Porque tienes el reto de aprender el inglés Sí, y de revalidar. Lo único que tienes ventaja que te la doy sin saber lo que tú sabes, yo sé que tienes una ventaja. Aquí los hospitales, le puedes preguntar a tu mamá, y el que está escuchando sabe que es cierto. Aquí esta gente lo que está metido, y no es por quitarle mérito, porque estudiaron también, ¿verdad? Y son unos profesionales. Y gracias por su servicio. Pero aquí las veces que he ido al hospital, aquí el doctor casi ni te toca. Está amputado, te hace 2 o 3 preguntas. Yo creo que la enfermera trabaja más que el mismo doctor. Entonces, en esa parte tiene una ventaja. Porque estuviste ahí, ustedes, por lo que tu mamá me contaba, porque tu mamá me contaba tu historia, que tú le contabas a ella, me la contaba a mí, y yo quedaba fascinado. Por eso que te dije, vamos a hacer esta conversación, porque tengo muchas dudas. Ustedes están directamente con los pacientes, ustedes tocan a los pacientes siendo estudiantes, ¿sabes? Se arriesgaron su vida, empujaron todos los límites. Aquí están más relajados. O sea, aquí sí. como que, tú te vas a dar cuenta. O sea, no es porque estés ahí sentada que te lo digo, no, no, no. Y tampoco, como dije, no es quitándole méritos a ellos porque ellos también estudiaron. Pero no se enfrentaron a las mismas adversidades que ustedes se enfrentaron. Esa es la diferencia. Tienen Sí. más experiencia, tienen más práctica. Que me atrevo a decir que mucha gente. Que has visto cosas que quizás aquí un doctor nunca ha tenido la oportunidad no de ver, sino de enfrentarse, de lidiar con ciertas situaciones. ¿Qué tú le dirías a los estudiantes que están empezando o a los estudiantes o a los que quieren dedicarse a estudiar esta gran profesión de medicina en tu país primeramente y en los demás países? ¿Qué tú les recomiendas a ellos? ¿Qué tú le puedes decir a ellos de tu ejemplo? Como que se puede. ¿Qué tú les dirías? Bueno, que nunca se rindan, que a pesar de las adversidades que hay, por ejemplo, en mi país, si de verdad les gusta la carrera, van a seguir, pero si no les gusta, créeme que van a desertar en cualquier momento, porque medicina no es una carrera para todo el mundo. Medicina es una carrera para alguien, como se dice, altruista, que le gusta dar sin recibir nada a cambio. Ese es el médico en Venezuela. Entonces, si tú quieres estudiar medicina, bueno, no tanto en Venezuela, sino en cualquier país de Latinoamérica, porque es así, en todos los países de Latinoamérica las cosas son así. Obviamente en Venezuela es como un poquito más marcado la cuestión de, de los insumos y esas cuestiones así, la parte política, que o sea, ese es otro tema bien extenso, que nada es imposible. A pesar de las adversidades, si tú quieres, vas a poder. Sí, así que, Pauli, coño, muchas gracias, de verdad. Yo estoy aquí en shock y ay, te dejé ahí con la. Ya, bueno, ya saben, no se quiten, persigan sus sueños porque se puede. Los límites los pones tú. Y como dijo ella, si de verdad te gusta la medicina o cualquier carrera que te llame la atención, siempre y cuando tú quieras dar el 100 y a veces hasta aún más del 100% para terminarlo, lo vas a lograr. Así que muchos besitos a todos. Pauli, te felicito nuevamente. Eres una guerrera. Y como dirían en inglés, you're gonna crush it. Tú vas a romper. Así que voy a ti. Y el cielo es el límite. Gracias por esta conversación. Hablo, pero qué duro. Coño, Pauli, está cabrón. Te digo algo. Yo estoy mal hablado y que te decirlo así. Está cabrón.